Buenos días a todos nuevamente. Hoy es lunes 31 de agosto de 2020. Son las 10:15, casi. Vamos a trabajar con dinámica de fluidos, hidrodinámica, o también, como lo van a encontrar en los libros, como flujo de fluidos. Flujo de fluidos. Es decir, movimiento de fluidos, movimiento de fluidos. Nosotros habíamos dicho que este, en, para estudiar el movimiento de fluido, lo que teníamos era que en un conducto por donde va a ir, pensemos en líquidos, nosotros necesitamos definir que ese líquido se desplace en un flujo, sea un flujo estable, flujo estable. ¿Qué significa flujo estable? Que, que una partícula cualquiera, por ejemplo acá esta, no vaya dando vueltas así, digamos, salteándose de un lado al otro, sino que siga una línea, que esta misma partícula después de un tiempo esté acá, que esté acá. También esto se lo puede ver si uno lo mira al tubo así de atrás, este, estos azules se lo podría ver como concéntricos, o sea, esto, y que no haya ninguna posibilidad de que una partícula salte de uno al otro tubo concéntrico, sino que cada una se mantenga en el camino. Eso lo que haría sería lo que se lo reconoce como una línea de corriente. Línea de corriente. Si estamos hablando de un arroyito, sería un arroyito suave que va digamos, transcurriendo sin sobresaltos, digamos, y uno podría poner algo flotando y eso va describiendo una recta, no haciendo un camino sinuoso, sino una recta. Ahí tienen lo que es una definición de un flujo estable que va trazando líneas de corriente. Como siempre saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Estamos hablando del agua que va dentro de una conducción, dentro de una manguera, dentro de una cañería, de una tubería, digamos. Imagínense que esto tiene aplicaciones muchísimas por todos lados. Así que estamos dando los primeros palotes para entender lo que es el movimiento de un líquido dentro de una cañería. Bueno, vamos a definir, vamos a, digamos, el primer tema que vamos a, a tocar es ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. ¿A qué le vamos a llamar ecuación de continuidad? Nosotros vamos a definir un conducto, en los cuales vamos a tomar, en este conducto está circulando nuestro líquido. Como les dije hoy, tiene que ser marcando líneas. Líneas de corriente. Entonces, nosotros vamos a tomar un sector para estudiar, un pedacito de eso, que tenga una pequeña, digamos, muy pequeña, digamos, longitud, una muy pequeña longitud,
que, digamos, que la gotita que estamos estudiando nosotros se desplace en un pequeño diferencial de tiempo. Como les dije en la clase anterior, ustedes ya hoy tienen claro lo que es un diferencial de tiempo. Un pequeño tiempo, un pequeño tiempo. Pero como yo estoy hablando de distancia, no puedo decir digamos, medirla en tiempo, entonces digo que la velocidad por tiempo sí es distancia. ¿Y por qué V1? Porque V1 va a ser la velocidad que va a tener el flujo acá. Acá va a tener V1, velocidad 1. Velocidad 1. Y esto, digamos, esta parte del tubo de conducción va a ser el área 1. Área 1, velocidad 1. Y acá, del otro lado, vamos a tener también, vamos a tomar una pequeña, que va a ser B2, así. Esto era B1. Perdón, la distancia 1, esto es B2 por diferencial T, tenemos una distancia 2 y tenemos un área 2. Un área 2. Cada uno de esos elementos que yo estoy tomando, pedacitos del caño si quieren, tienen un cierto volumen. Por ejemplo, volumen 1, que va a ser igual a área 1 por altura. Pero mi altura es un diferencial, porque mi altura, que es el desplazamiento ese B por T, que es B1 diferencial de T, me hace que esto sea un diferencial de volumen en realidad. Un diferencial de volumen 1, y lo mismo un diferencial de volumen 2. Si alguien no entiende o se pierde, por favor, me interrumpe cuando quiera. Es decir, este diferencial de volumen es esta moneda acá marrón que están viendo ahí. Y del otro lado voy a tener el diferencial de volumen 2, que va a ser igual a A2 por B2 por diferencial T. B2 por diferencial T. Ahora decimos que ρ es constante. Si ρ es constante, ya lo dijimos, que normalmente para los líquidos se puede considerar que son incompresibles, entonces la densidad va a ser constante. Vamos a ver qué pasa con la masa. Yo voy a poner la masa 1, es decir, la masa que entra de este lado. Masa era densidad por volumen. Masa era igual, por definición, densidad era masa sobre volumen. Entonces masa es densidad por volumen. Como yo estoy trabajando con diferencial de volumen, voy a tener un diferencial de masa. Diferencial de volumen 1. Entonces esto va a ser igual a ρ por A1 por B1 por diferencial de tiempo. Diferencial de T. Lo mismo para M2. ρ por diferencial de volumen 2, que es ρ por A2 por B2 por diferencial de T. Como la masa no se puede perder, todo lo que entra sale, yo puedo igualar diferencial de masa 1, yo puedo hacer este igual a este. Yo puedo hacer, digamos, tengo que hacerlo porque las masas son iguales. Entonces, ¿qué me queda? Que ρ por A1 por B1 por diferencial de T es igual a ρ por A2 por B2 por diferencial de T. Los ρ se van, diferencial de T se van, y me queda A1 B1 igual a A2 B2. A1 B1 es igual a A2 B2. Esto se lo conoce como la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Fluido incompresible. De un fluido incompresible. Y también, si ustedes, entonces, es una ecuación sumamente importante y normalmente es el comienzo de los problemas. Cuando ustedes
comienzan un problema, digamos, normalmente tienen que aplicar la ecuación de continuidad para obtener o la velocidad de entrada o la velocidad de salida, o el área de entrada o el área de salida. ¿Qué les hace esta ecuación de continuidad? Lo que le está diciendo esta ecuación de continuidad es que el área de entrada A1, área de entrada B1, velocidad de entrada, es igual al área de salida por la velocidad de salida. Perdón. Relaciona el área con y la velocidad de entrada con el área y la velocidad de salida. ¿La velocidad de quién? Del fluido que estamos trabajando nosotros. ¿El área de quién? El área del caño que estamos trabajando. Digo. Si miramos para atrás y nos planteamos en la primera ecuación, en esta, por ejemplo, fíjense que yo puedo dividir por diferencial de t ambos miembros. Si divido por diferencial de t ambos miembros, me queda que diferencial de volumen respecto del tiempo, la variación, la derivada del volumen respecto del tiempo, diferencial de volumen sobre diferencial del tiempo, o también se puede leer como la variación del volumen en el tiempo. La variación del volumen en el tiempo es A por B. A por B. ¿A en qué se mide? Área es en metros cuadrados. Entonces tenemos metro cuadrado. Y velocidad en metros sobre segundo. Entonces, esta multiplicación va a ser metro cúbico por segundo. Eso se llama caudal. Caudal. También tiene tasa de flujo de volumen, se puede llamar, lo pueden encontrar en algunos libros y es lo mismo. Tasa de flujo de volumen. Tasa de flujo de volumen. Caudal o tasa de flujo de volumen. ¿Esto qué es? El volumen, es decir, los metros cúbicos que pasan por la unidad de tiempo. Los metros cúbicos que pasan por la unidad de tiempo. Entonces imagínense que claro que es constante. Si entran 10 litros por segundo, en una punta del caño, del otro lado van a salir 10 litros por segundo. O un metro cúbico, qué sé yo, en Salto Grande, por ejemplo, normalmente están pasando 3.000 o 4.000 metros cúbicos por segundo, Salto Grande, acá el río, 3.000 o 4.000 metros cúbicos por segundo. En temporada que el río crece mucho, eso pasa a 10.000, 15.000 metros cúbicos por segundo. Metro cúbico, un metro por metro de agua. Eso, digamos, es una unidad de volumen en el tiempo, que da caudal. Caudal es algo importantísimo cuando uno va a medir una bomba, por ejemplo, ¿qué caudal da esta bomba? Bueno, van a aprender también que depende de la altura, va a cambiar el caudal ese, pero bueno, es crítico para digamos, un ingeniero manejar este tipo de cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? Si la densidad no es constante, si no es constante, lo que nos queda, no podíamos, en la ecuación anterior no podíamos simplificar ρ, entonces nos queda que ρ1 por A1 por B1 va a ser igual a la densidad 2 por A2 por B2. Esa sería la ecuación que tienen que aplicar si la densidad no es constante. O sea, si hay variación sería la ecuación de continuidad. Vamos a escribirla así para no, ecuación, ecuación de continuidad para un fluido, a ver si entra, compresible. O sea, un fluido compresible, ecuación de continuidad para un fluido compresible,
Entonces ahí decimos que la densidad no es constante. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Martín, ¿algún comentario antes de arrancar con...? Nada, les comenté que el caudal se suele nombrar con la letra Q mayúscula, Ah, bien, lo pueden encontrar en los libros, así con, no la unidad, sino la forma de abreviar caudal, digamos, letra Q mayúscula. Y por otro lado, que les recuerdo que siempre estamos trabajando con, sin pérdida de energía, ¿sí? Sin rozamiento. exactamente. Q, caudal, y metros cúbicos, ahí se lo puse para tener razón, Martín, lo van a encontrar como caudal. A ver, es un parámetro sumamente importante para diferentes usos, como por ejemplo, bueno, el cálculo de una bomba, un sistema de riego, el abastecimiento de un edificio, de una ciudad, de una casa, de lo que sea, digamos, es muy importante el caudal. Bueno, y lo otro importante, que ya, digamos, define esta sección que estamos mirando, es la ecuación de Bernoulli. Que la ecuación de Bernoulli va a relacionar la presión, la velocidad o la rapidez del flujo y la altura. Presión, velocidad y altura. Para un flujo de un fluido ideal. Flujo de un fluido ideal. Y bueno, y en este caso vamos a tener que, digamos, hacer el mismo dibujo o parecido, donde vamos a armar los dos diferenciales de volumen, uno grande y entrada y uno chiquito. Entonces acá le vamos a llamar desplazamiento de S2, acá vamos a tener A2, esto es A1, esto es DS1, o sea, un diferencial de volumen 1 y un diferencial de volumen 2. Eh, bueno, está claro que el flujo tiene que ser en este sentido, flujo, el flujo va en ese sentido. Bueno, vamos a tener la velocidad V1, que va a estar para allá, y acá vamos a tener V2. V2. Vamos a considerar la presión también, la presión, que acá va a haber una fuerza, vamos a definir una fuerza acá, que va a ser presión por área, o sea, P1A1, y acá tenemos otra presión que va a ser P2A2. Recuerden que presión era fuerza sobre área, entonces fuerza es presión por área. Presión por área nos da fuerza. Tenemos DS1, B2. Lo único que nos está quedando definir es la altura. Para la altura nosotros vamos a fijar o sea, un igual 0. Acá decimos que esto es igual 0. Entonces acá vamos a tener I1, y acá vamos a tener I2. Bueno, este gráfico es importantísimo que lo tengan, porque, digamos, lo tengan presente, pues lo vamos a usar muchas veces. Lo vamos a usar muchas veces a lo largo del desarrollo de esta fórmula. Digamos, yo se les había anticipado en la clase anterior, estamos desarrollando Bernoulli, digamos, la ecuación de Bernoulli. Entonces es importante que hagan un imprime pantalla y se la queden, porque la vamos a necesitar varias veces. Bueno, eh, ya lo habíamos visto que, digamos, DS1, me quedé con verde, vamos a ir al negro, no sé por qué, pero bueno, DS1
es velocidad por tiempo, o sea, V1 por diferencial de tiempo. Y ds2 es igual a V2 por diferencial de tiempo. Digamos, como para tenerlo. Creo que no me olvido más nada. Sí, bueno, lo importante es que esto tiene un diferencial de volumen y esto también tiene un diferencial de volumen. Es una pequeña unidad de volumen. Y podemos decir que el diferencial de volumen es área por diferencial de S, ¿no? Eso está claro. Diferencial de volumen, que es igual a los dos lados, es A1 de S1, que es igual a A2 de S2, A1. Bueno, ¿y cómo vamos a plantear Bernoulli? ¿Cómo vamos a plantear Bernoulli? Vamos a analizar lo que pasa en ese fluido durante ese pequeño diferencial de tiempo. ¿Qué pasa en ese fluido durante un pequeño diferencial de tiempo? El diferencial de tiempo puede durar, no sé, 10 milisegundos. Entonces, yo voy a analizar qué pasa al principio de los 10 milisegundos y al final de los 10 milisegundos. Entonces, vamos a analizar qué pasa durante ese diferencial de tiempo. Para eso voy a poner unos puntos en los cuales yo me voy a fijar. Vamos a ponerlo en rojo para que se vean bien. Vamos a hacer A, B, C y D. A, B, C y D. Digamos, 4 puntos que establezco ahí al principio y al final del desplazamiento S1, A y B, al principio y al final del desplazamiento S2, C y D. Y voy a plantear el teorema trabajo y energía, que el teorema trabajo y energía dice que el trabajo es igual a la variación de la energía. Y acá voy a considerar energía cinética y energía potencial gravitatoria. Energía cinética y potencial gravitatoria. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es trabajo. Definiendo lo que es trabajo. Entonces, trabajo. Trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Vamos a ponerlo así. Igual a fuerza por desplazamiento. Entonces, ¿cuál es la fuerza que yo tengo? Volvamos a la figura. La fuerza en A. Acá. En A, no sé si... ¿Se ve mi lápiz, Martín? No, no se ve el lápiz, ¿no? No, Yo tengo no, que poner... Carlos. O sea, claro, se ve, pero ahora medio sí. con un retraso. Ah, muy importante dato. La fuerza que yo tengo acá en A, la fuerza que yo tengo acá en A, es esta, presión por área. Y el desplazamiento va a ser este. En C, la fuerza es P2 por área y el desplazamiento va a ser esto. Es decir, acá tengo fuerza por distancia menos fuerza por distancia del otro lado. Vamos allá y lo escribimos. Entonces, la fuerza en A es P1 a 1. Y la fuerza en C es P2 a 2. P2 a 2. El trabajo, el trabajo va a ser fuerza por distancia. En 1, fuerza y la distancia.
Bueno, si la distancia es un diferencial, va a ser un diferencial de trabajo. Menos el trabajo en contra que está haciendo del otro lado, que es P2 A2 por DS2. Yo había dicho en la página anterior que esto era dB. Esto es dB. A2 habíamos dicho acá. Acá está. Perdón, antes. Juraría que en algún lado dije que era acá. Entonces, yo puedo decir que el diferencial de trabajo es P1 de B menos P2 de B. Ahí puedo sacar factor común y me queda que P1 menos P2 por dB. Este sería el trabajo. Ese sería el trabajo. ¿Lo están copiando? ¿Alguien puede hablar de los alumnos? ¿Cómo me están siguiendo el razonamiento? ¿Se durmieron? ¿Se fueron a preparar mate? ¿Cómo se manejan con esto? Yo sí lo voy copiando. Lo vas copiando en digamos, como para ir. De todas formas, después esto les queda la grabación, yo se la subo, digamos, pero es importante que me ayuden en el razonamiento, porque yo hoy lo que pretendo es que traten de más o menos ir entendiendo de qué se trata. Sí, los Después van a comentarios aplicar por ahí que me van a mandar. después ustedes van a aplicar la fórmula y ni se van a acordar de esto, pero bueno, esto lo que estoy tratando es de que entiendan, siguen la gotita, digamos, ver qué es lo que está pasando. Esa es la idea, que puedan entender, entender qué es lo que pasa. Por eso, tómense la total libertad de preguntar cuando lo que necesiten. Lo mismo, Martín, si querés aportar algo también. Abierto. Micrófono abierto. Sí, Carlos. Yo ni bien vea algo, aporto. Estamos acá. Bueno, así como hicimos con el trabajo, vamos a trabajar la energía cinética, vamos a ocuparnos de la energía cinética, también viendo qué pasa al principio del diferencial tiempo, de esos 10 milisegundos que estamos, por decir un número que estamos trabajando, el fluido en A y B, tiene volumen, como les dije, A1 de S1, o sea, área por altura. Masa es volumen por densidad, o sea, ρ A1 de S1. Y energía cinética, ¿qué era? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, hacer un medio y de la masa, que es ρ por A1 por ds1 por velocidad 1 al cuadrado. Ese sería el principio. Después, digamos, al principio del diferencial tiempo. Al final del diferencial tiempo, el fluido en C y D tiene, vamos a correr un poquito de ahí. Oh, bueno, quedó un poquito ahí, pero ya no lo moví antes, ya no se puede. Tiene lo mismo, volumen, vamos acá, volumen
A2 de S2, masa, Rho por A2 por DS2, y energía cinética en 2, 1/2 de la masa por V2 al cuadrado, que esto es 1/2 de Rho por A2 por DS2 por V2 al cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver el cambio de energía cinética durante el diferencial tiempo, el cambio de energía cinética durante el diferencial tiempo es, y ahí vamos al cambio, tengo que poner esto, diferencial K va a ser igual a K2 menos K1. K2 menos K1, o sea, diferencial K2 menos diferencial K1 sería. Si reemplazamos, diferencial K es igual a 1/2 de Rho por A2 de S2, que era área 2 por desplazamiento 2, por velocidad 2 al cuadrado, menos 1/2 de Rho por A1, diferencial S1, por B1 al cuadrado. Igual que hicimos con el trabajo, esto es de B y esto es de B. Entonces, la suma esta me queda 1/2 de Rho por dB por B2 al cuadrado menos 1/2 de Rho por dB por B1 al cuadrado. Fíjense que 1/2 y Rho pueden salir de factor común y me queda que 1/2 de Rho por diferencial de volumen es por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado, me queda que es la variación de la energía cinética. Esa es la variación de la energía cinética. Vamos a recuadrarla. Les doy un ratito de tiempo. Esa es la variación de la energía cinética. Va a ser 1/2 de Rho por diferencial de volumen multiplicada por la diferencia de los cuadrados de la velocidad. Bueno, y de la misma manera vamos a trabajar con la energía potencial gravitatoria. Vamos de nuevo al principio. Que quede en rojo. Vamos de vuelta. Al principio. Si lo podemos hacer prolijo, lo vamos a hacer prolijo. Al principio de diferencial T, la energía potencial, al principio del diferencial T, la energía potencial en AB, que ahí lo definimos como una altura I1, es diferencial de masa por gravedad, esto es diferencial de peso, por I1.
Y en vez de diferencial de masa, podemos poner ρ por diferencial de volumen, ρ por dB por G por I1. Lo mismo, al final, de diferencial T, la energía potencial en CD, perdón, hace frío hoy, en CD es diferencial de masa, o sea, por gravedad, que es peso, por I2, va a ser igual a ρ por, perdón, estoy mal hoy, por diferencial de volumen, por G por I2. Entonces, el cambio, de ahí ya vamos al cambio, el cambio de energía potencial que le vamos a llamar diferencial U, el cambio de energía potencial durante el diferencial T va a ser, volvemos a la tiza, diferencial U, la diferencia entre los dos. Entonces, ρ por dB por G por I1 menos ρ por diferencial de volumen por G por I2. Entonces pueden salir de factor común ρ, dB y G y queda I1, perdón, I2 menos I1. I2 menos I1, entonces queda I2 menos I1. I2 menos I1. Ahí vamos llegando. Entonces, acá tenemos la variación de la energía potencial gravitatoria. Y bueno, finalmente tenemos que el trabajo va a ser la suma de la variación de la energía cinética más la potencial. Energía cinética más la potencial. El trabajo era P1 menos P2 por diferencial de volumen. Va a ser igual. La energía cinética era un medio de ρ por diferencial de volumen por B2 menos B1, ambos al cuadrado. Más lo que acabamos de hacer recién, ρ por la variación de volumen por G por I2 menos I1. Bueno, acá lo primero que podemos ver es que diferencial de volumen, puedo dividir todo por diferencial de volumen y se me van. Y finalmente, ¿qué queda? Finalmente queda que P1 menos P2 es igual a un medio de ρ por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado más ρ por G por I2 menos I1. Esto es Bernoulli. Esto es Bernoulli. Entonces, lo que podemos hacer es llevar todos los subíndices 1 para un lado y todos los subíndices 2 para el otro. Fíjense que quedan todos positivos y queda presión en 1 más presión por velocidad, digo yo normalmente, que es un medio de ρ por B1 al cuadrado. ¿Por qué digo presión por velocidad? Porque son términos de presión. El primero es presión directamente, el segundo es presión por velocidad y el tercero es presión por altura. ρ por G por I1 va a ser igual a P2 más un medio de ρ por B2
más ρ por G por I2. Y esto es igual a constante. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Esto que acabamos de escribir acá es la ecuación de Bernoulli. Profe, ahí Mira, el medio de la presión por velocidad al cuadrado, ¿no será? me olvidé este cuadrado. ¿Ahí? Ese cuadrado me olvidé, sí. Un medio de ρ por B1 al cuadrado. ¿A cuál te referías vos? ¿A ese? Sí, a ese. Sí, sí, me había olvidado. Me había olvidado ese cuadrado. Lo venía arrastrando y me lo había olvidado. Acá lo estoy poniendo más prolijo. Un medio de ρ por B2 al cuadrado. Y esto quiere decir un 2 también. Yo por ahí me apuro y no me sale prolijito. Bueno, eso es Bernoulli. Eso es Bernoulli. Y lo que, para terminar esto, tendríamos que decir que podemos leer, cómo leemos y entendemos esta. Nosotros vamos a tener que definir 2 puntos en los ejercicios que ustedes van a hacer, van a definir el punto 1 y el punto 2, así como los definimos recién en el conducto ese que estábamos viendo. Definimos un punto 1 y un punto 2. Entonces, cuando ustedes definan el punto 1 y el punto 2, lo que van a tener que tener en cuenta es, bueno, en el punto 1, ¿qué presión tengo? ¿Está abierto? Tengo presión atmosférica. ¿Está cerrado? Bueno, ¿qué presión tengo? O no la conozco. En el punto 1, ¿qué velocidad tengo? En el punto 1, ¿qué altura tengo? Después, defino eso, me voy al punto 2. ¿Qué presión tengo en el punto 2? ¿Qué velocidad tengo en el punto 2? ¿Y qué altura tengo en el punto 2? Bueno, eso va a relacionar, Bernoulli para que ustedes puedan resolver los ejercicios. Y como, digamos, como conclusión de esto, podemos decir que el trabajo efectuado por unidad de volumen es igual al cambio de energía cinética y potencial por unidad de volumen. El trabajo es igual al cambio de la energía cinética y potencial, siempre por unidad de volumen, porque es lo que estamos trabajando nosotros. Y si no, también, como les decía, pueden decir en función de las presiones, la diferencia de presión entre P1 y P2 se debe a la diferencia de presión asociada al cambio de rapidez del fluido, más la diferencia de presión asociada al peso del fluido, el peso, ρ por G, y la diferencia de altura, I2 menos I1. Estamos relacionando presión, presión por velocidad y presión por altura. Bien. Yo, vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación. Detener la grabación hasta